Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy es genial. Vamos a hablar de la higiene de sueño, el bienestar mental y físico. ¿Cómo influye tener un buen sueño en nuestra salud? Tenemos a una invitada muy especial que la voy a presentar enseguidita, pero ahora, por favor, señor director, si podemos ver la placa que nos explica un poquito más el tema que vamos a hablar. El 60% de los trastornos psiquiátricos inciden en la aparición de problemas del sueño o dificultades para dormir. La depresión y la ansiedad son los que más generan trastornos del sueño en niños, jóvenes y adultos. Es importante respetar los horarios de sueño, no automedicarse y acudir a un especialista, ya que la calidad de vida puede verse cada vez más afectada cuanto más tarde en recibir el tratamiento adecuado. Este tema es muy importante y ya la vemos, ella es nuestra invitada, la doctora Cintia Lorena Oviedo. Ella es médica psiquiatra, psiquiatra forense del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público y docente universitaria. Doctora, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Aquí estamos para tratar de aclarar las dudas que se puedan. Cuando se habla de higiene de sueño, se habla de todo lo que uno tiene que hacer para poder dormir las horas necesarias. ¿Esa es la higiene de sueño o qué es? No, en realidad la higiene del sueño es el sueño reparador. Ajá. Un sueño higiénico, un sueño que es útil y que es funcional, un sueño que cumple todo el rol que debe cumplir dentro del cuerpo, porque uno puede dormir todos los días, pero no siempre es un buen dormir. ¿Y de qué depende eso, doctora? Hay varios factores, pero el principal es que pueda completarse los ciclos propios del sueño, porque hay muchas personas que piensan que el dormir es sencillamente que el cerebro se desconecte, es como que se apaga el motor, pero en realidad no es así. En el proceso de sueño nuestro cuerpo sigue funcionando y cumple muchísimos roles muy importantes para que el día siguiente sea lo suficientemente bueno. Por ejemplo, cuando yo estoy durmiendo, mi memoria se está consolidando. Por lo tanto, no sé si alguna vez te pasó o conociste personas que estudiaron toda la noche porque tenían un examen, se fueron a rendir, sacaron una buena nota, pero a la tarde ya no se acuerdan de lo que estudiaron. Porque en realidad ese proceso de consolidación de la memoria y que la información que vos lees y aprendés se quede y sea un conocimiento, necesita de una buena calidad de sueño. Por lo tanto, en el proceso del dormir, muchas cosas van ocurriendo en el cuerpo y tener una buena calidad de sueño es indispensable para tener un buen vivir. Claro. Ahora, ¿por qué algunas veces no se cumplen todas las etapas del sueño? Si uno duerme, por ejemplo, se acuesta a dormir, ¿qué hace que no se cumplan eso? ¿El tiempo o qué? El tiempo puede ser uno de los factores, porque en realidad nosotros dormimos en ciclos, Vivi. O sea, nadie se acuesta a las 9 de la noche y se despierta a las 10 o a las 6 de la mañana de una manera continua. Los ciclos van entre 60, en realidad 120 minutos, casi 2 horas para cada ciclo de sueño. Y los ciclos son como una escalera, para que sea fácil de entender. Sí. Yo empiezo en un ciclo, es como el primer escalón, y voy ascendiendo hasta el último peldaño que vendría a ser el sueño profundo y reparador, ¿verdad? Y en la medida que empieza la noche, las primeras horas que yo duermo, es más prolongado el ciclo profundo y reparador. Luego voy descendiendo de la escalera. Al cabo de esos 120 minutos completé mi ciclo. Ese es el motivo por el cual muchas veces yo me acuesto de un lado y me despierto de otro lado en la cama, porque entre el salto de un ciclo al otro hay como un movimiento. Algunos inclusive pueden despertar en ese momento por una necesidad de miccionar, un abuelito que está con un problema prostático, una persona que tiene diabetes y está descompensada. Bueno, se levanta, orina, después viene, se acuesta, vuelve a dormir. Ese no es un trastorno, es el paso de un ciclo a otro en donde su cerebro se activó para que pueda irse y miccionar esa persona. Pero ahí va a ir al siguiente ciclo. Y ahí empieza el siguiente ciclo del sueño. Ahora, si no ocurre ese despertar en donde vos no necesitas ir al baño o hacer, tal vez vos haces un pequeño movimiento inconsciente y automáticamente empezás tu siguiente ciclo.
Y hablar de un sueño normal es entre 3 a 4 ciclos. Por eso es que se habla de 6 a 8 horas aproximadamente el tiempo de sueño normal. Ya. ¿Y una persona que duerme 4 horas hace 2 ciclos nomás? Puede que haga 2 ciclos o puede que haga más de 2 ciclos, pero incompletos o insuficientes. Por eso, no es un término así de decir, bueno, el primer escalón dura 3 minutos, el segundo 5. Vos podés dormir 2 horas, pero hacer solamente 2 escalones, no llegar al sueño profundo, por ejemplo. Entonces, la calidad de sueño es muy importante. Y eso al día siguiente, si uno no llegó a todos los ciclos, repercute totalmente. Te levantás cansado, parece que no dormiste bien. Hay muchos signos que uno puede tener en cuenta para poder hablar un poquito de tu calidad de sueño. Uno son los despertares, ¿verdad? Si vos despertás a mitad de la noche o tenés varios despertares, pero no podés conciliar el sueño rápidamente, no más de 5 a 10 minutos, sino que te quedás en la cama despierto, ese es un insomnio tardío, o sea, esa es una persona que tiene problemas para dormir. Otro extremo es aquel paciente que se acuesta, pero no logra conciliar el sueño rápidamente. Está horas en la cama para quedarse dormido. Ese es un insomnio inicial. Y después tenemos el tercer caso, que es el que vos decís. No, yo me acuesto y duermo tranquilamente, y duermo toda la noche, pero me despierto cansado. Me despierto con esa sensación de que no logré dormir, no me sirvió mi sueño, porque yo quiero seguir durmiendo. Entonces, son características que hay que tener en cuenta para poder hablar de si hay o no un trastorno en el sueño. Fantástico. Bueno, en la primera parte del programa ya nos explicó súper bien la doctora todo esto que vamos a ir desarrollando, pero a la vuelta del corte. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Cintia Lorena Oviedo. Este es nuestro tema, higiene del sueño, bienestar mental y físico. Es muy importante dormir las horas necesarias y poder cumplir todos esos ciclos que nos estaba contando la doctora. Y muchas veces uno no le da la importancia que realmente tiene el sueño. Le damos importancia no sé, a la buena alimentación tal vez, o hacer ejercicios, a consultar con un médico, no sé, a cosas así, pero como que el sueño, hay gente que piensa que dormir está perdiendo el tiempo cuando duerme y quiere estar despierto para hacer cosas y no dormir. Eso hace daño, no dormir lo suficiente. Claro que sí. Así como te había explicado, el dormir tiene un proceso fisiológico de saneamiento del cuerpo. O sea, cuando nosotros estamos durmiendo, entramos en esa tercera etapa que te dije, que es la etapa profunda del sueño. Nuestro cuerpo se repara, nuestro cerebro se libera de algunas toxinas, como unas basuras tóxicas que tenemos en el cerebro que vamos acumulando dentro del día. Nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa del cuerpo, empieza a trabajar atacando la inflamación. Muchas veces esa es la traducción de por qué cuando uno está enfermo duerme mucho, el cuerpo se está defendiendo. Claro. También trabaja a nivel de, como te expliqué, la memoria, la concentración. Y en los niños, en el proceso del sueño, se libera la hormona de crecimiento. Entonces, es por eso, no sé si alguna vez lo notaste, un bebé duerme casi 20 a 22 horas, porque su cuerpo necesita de ese sueño, porque se está liberando la hormona de crecimiento. Un adulto como nosotros duerme entre 6 a 8 horas para tener un sueño, un descanso reparador. Los adultos mayores, los abuelitos, generalmente entre 4 a 6 horas nomás ya duermen. Ya no tienen esa necesidad excesiva de sueño. Por eso a veces mi papá o mi abuelito se acostó a las 8 de la noche, durmió y a las 2 de la mañana ya está campante preparando su mate. En realidad su cuerpo ya no necesita tanto de la cantidad de sueño. Ahí cuando hay ese tipo de problemas
es más una contención emocional de la familia que quiere que el abuelo duerma que en realidad la necesidad de dormir que tiene el adulto mayor. Entonces, en la medida que pasan los años, nosotros vamos cambiando la necesidad de sueño que tenemos. Pero el sueño es indispensable para la vida. No existe la persona que no duerme. O sea, si el cuerpo pasa 48 horas sin dormir, el cuerpo prácticamente muere. Entonces, cuando alguien viene y te dice no duerme, en realidad lo que te está diciendo es duerme mal. Duerme media hora, duerme una hora, pero no duerme no existe. El cerebro no va a colapsar si no descansa. Claro. Y encima hay como una... entre los adolescentes sobre todo hay como un concurso de quién duerme menos. O sea, dormí poco. Es como que, qué capo que sos, ¿verdad? Y el adolescente necesita dormir mucho, doctora. Claro, el adolescente también está en crecimiento. O sea, su cuerpo sigue creciendo. Por eso el adolescente suele ser dormilón. Hoy en día, más que un concurso de sueño, lo que existe es una adicción a la tecnología. Sí. Que hace que ellos trasnochen, superen la cantidad de tiempo necesario que su cerebro requiere, se quedan muchas horas despiertos, no les llega el sueño por la hiperactividad que tienen a través de ese uso de la tecnología, y en realidad eso puede terminar atrofiando hasta su crecimiento. Doctora, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo ves vos una generación que no duerme, que es lo que está pasando lastimosamente, con los jueguitos, con las pantallas, con todo eso, que duermen poco, que se quedan dormidos en el colegio? No es solamente la anécdota que se queda dormido en el colegio, sino el daño cerebral. No, esta es una generación que si continúa, y lastimosamente no tiene tanto que ver la culpa del adolescente, sino la falta de límite de los padres, ¿verdad? Es una generación que va a terminar raquítica por falta de un crecimiento normal, enferma, varias enfermedades mentales principalmente que van a empezar a aflorar o ya están aflorando hoy en día a raíz de esto. ¿Enferma en qué sentido? Ni siquiera una generación que va a ser capaz de afrontar o enfrentar enfermedades simples como un resfrío. Su sistema inmune se va a ver afectado. O sea, hay mucho daño con la falta de sueño. Bueno, contundente todo lo que nos está diciendo nuestra invitada. Y tenemos varios materiales que queremos ir pasando, por favor, si podemos ver este. Factores que pueden alterar el sueño. La ansiedad tiende a producir insomnio y la depresión un despertar precoz. Otros causantes de problemas para tener un buen descanso nocturno o para iniciar el sueño son el estrés, algún factor psicológico o psiquiátrico, hipertensión arterial, dolores crónicos o trastornos respiratorios. Bueno, contanos eso, todo eso. Bueno, primero empecemos por lo importante de entender que la falta de sueño, o sea, el insomnio como tal, es un síntoma vivir, no es una enfermedad. Existe un insomnio primario que es la regla, donde el único problema que tiene la persona es que no duerme y generalmente puede tener un componente hereditario y es algo así mucho menos difícil de detectar porque en realidad no es frecuente. Ahora, el insomnio secundario, que es el que la gran mayoría vive y sufre, es esa falta de sueño a causa de algo. Por eso es considerado un síntoma. Entonces, lo que suele normalmente ocurrir, y nosotros en psiquiatría encontramos mucho, es un paciente en ansiedad, tiene síntomas de ansiedad, y como tiene tanto miedo de irse al psiquiatra, porque el estigma está, ¿verdad? Sí. Hoy las nuevas generaciones no tanto, pero aquella persona de 50 para arriba, vos le decís andate al psiquiatra y se ofende, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se va al clínico o se va a otro especialista o al médico de familia buscando ayuda y le dice, doctor, no duermo. ¿Qué hace este médico? Y le da una medicación para dormir, porque eso es lo que el paciente necesita, pero no investiga la causa por la cual no duerme. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos en consultorio personas que hace 30 años están tomando alprazolam, que hace 30 años empezaron a tomar esta medicación con el único objetivo de dormir, siendo que ese no es un medicamento para dormir, sino para controlar la ansiedad. ¿Cuál es el problema principal? Que aquella persona que te medica algo para dormir te está dando un calmante, pero no te está dando un curante.
Acá la cuestión es ver la causa que provoca el insomnio. Y así como decía, la ansiedad, la depresión, el estrés negativo son una de las principales causas. También hay otras causas físicas como la apnea del sueño o problemas otorrinolaringológicos que necesitan de otro tipo de tratamientos, ¿verdad? Pero lo más frecuente son hoy en día de síntomas de la falta de sueño, la ansiedad, la depresión, que son los trastornos mixtos. Entonces, el paciente, por el miedo a no irse al psiquiatra, porque el psiquiatra te va a dar un remedio que te va a volver adicto, ¿verdad? Sí, sí. Siendo que el psiquiatra es el único médico especialista que se ocupa de la adicción. O sea, yo tengo mucho miedo de darle a un paciente algo que le va a volver adicto. Claro. Pero este paciente viene hace 30 años tomando un remedio que es totalmente adicto al mismo porque ese remedio es como un salvavidas. Él toma el remedio y duerme, deja de tomar y no duerme. O sea, no cura el problema. Claro. Entonces, la ansiedad, la depresión son una de las causas más frecuentes de un insomnio. Ahí decía, un insomnio inicial, el acostarte y no poder dormir, eso tiene que ver mucho con la ansiedad, con esa mente que trabaja. Sí. Y entonces yo no puedo descansar. Un insomnio tardío, ese que despertó a las 3 de la mañana y no logró dormir, ese es un síntoma de depresión. O sea, aquel paciente que no puede continuar su ciclo de sueño dentro de un cuadro depresivo. Entonces, el no dormir es mucho más complejo de lo que vemos. Necesita una investigación profunda y necesita un tratamiento curativo, no calmante. O sea, el no dormir es un síntoma que puede indicar que uno tiene o depresión o ansiedad y hay que otras patologías. O otras cosas. Y entonces hay que ver eso, cuál es la causa, claro, atacar eso, curar eso, tratar. Claro, es como cuando vos te vas porque tenés fiebre al clínico, ¿verdad? El doctor clínico no te va a dar un antifebril y mandarte a tu casa. Claro. Te va a hacer la investigación de cuál es el origen de esa fiebre. Sí, sí. Y te va a tratar ese problema. El problema era una amigdalitis. Bueno, te va a dar tu antibiótico y aparte también tu antipirético para la fiebre. Pero en el fondo va a curar el origen. Sí. Entonces es la misma cosa. No te conformes con irte al doctor y que te den un remedio para dormir. Tenés que investigar cuál es el motivo por el cual vos no estás durmiendo. Porque ese es el síntoma de otra enfermedad que probablemente te está ocurriendo y que te lleva a tener otros síntomas que vos ni siquiera percibís. Sino vos decís, porque yo no duermo, entonces estoy cansado de mañana y no funciona mi memoria. Y en realidad la falta de concentración y de memoria es otro síntoma más de una ansiedad, por ejemplo. Claro. Súper claro, me encanta cómo nos explicas, doctora. Vamos a hacer un corte, después volvemos, tenemos mucho todavía que hablar, este es un tema importantísimo. Seguro que conoces a alguien que tiene algún tipo de problemas de sueño, a lo mejor vos mismo también, ¿verdad? Entonces, qué lindo es poder hablar con una profesional experta en el tema que nos va a indicar y nos va a enseñar más, porque lo que buscamos acá con el doctor en casa, en medicina preventiva, es mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Hacemos un corte y volvemos. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Cintia Lorena Oviedo. Ella es médico psiquiatra, psiquiatra forense del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público y docente universitaria. Nuestro tema de hoy, higiene del sueño, bienestar mental y físico. Y nos estaba explicando el tema del insomnio y el tema de que qué importante es saber que el insomnio es un síntoma de algún otro problema, una enfermedad, un trastorno que podemos tener. Veamos este siguiente material, por favor, señor director, que nuestra invitada nos va a explicar. Señales de alerta. Quedarse dormido en el trabajo, al volante, durante el almuerzo o mirando la televisión son señales de alarma para determinar el tipo de enfermedad del sueño.
La falta de sueño incide mucho en la calidad de vida, en la funcionalidad de las personas y en la sintomatología de muchas enfermedades neuropsiquiátricas. Y es así mismo, o sea, el no dormir bien hace que el día siguiente sea más difícil. Eso puede darse en cualquier circunstancia, no solamente, o sea, un fin de semana vos saliste o no estás habituado, trasnochaste, bebiste un poco de alcohol, la resaca del día siguiente te pasa factura. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquellas personas que tienen una mala calidad de sueño repercute en su día siguiente. ¿Cómo repercute? Con cosas como esta. Por ejemplo, un sueño exagerado en el día, ¿verdad? Hace como un cambio en su ciclo de sueño, como durmió pocas horas, entonces durante el día el cuerpo le pide que duerma y tiene cansancio, letargia, está agotado, se queda dormido en medio del trabajo. También puede tener problemas en la concentración. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no descansé lo suficiente, la información que llega a mi mente no se consolida, Vivi. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a tener olvidos de las cosas. Y ahí viene el paciente y te dice, doctora, tengo problemas de memoria, dame una pastilla para la memoria, ¿verdad? Porque el paciente piensa que con una pastilla mágica se va a solucionar. Pero en realidad lo que este paciente tiene no es un problema de memoria. Esa falta de sueño, esa sobrecarga o esa ansiedad que está provocando la falta de sueño le altera la concentración. Entonces vos le decís al paciente, ¿y cómo es lo que vos decís que no tenés memoria? Y te dice, y bueno, yo todos los días, doctora, pierdo mi llave. ¿Qué haces cuando perdés tu llave? Y me siento a pensar y digo, bueno, yo entré por la puerta, me fui hasta la cocina, abrí la heladera y me voy y encuentro mi llave en la heladera. Entonces, esa persona, si tenía un problema de memoria, no iba a acordarse que entró y se fue a la cocina. Esa persona funciona en automático. O sea, el problema de esta persona es la falta de concentración por la sobrecarga que tiene en el cerebro de actividades, de cosas y la falta de sueño, que le hace olvidar dónde deja las cosas porque actúa en automático. Ese no necesita una pastilla para la memoria, necesita un portallave al lado de su puerta y no se le va a perder más la llave. Entonces hay que ver un poco qué es lo que está pasando. O sea, ¿repercute en el día siguiente? Claro que repercute, pero hay que ver también a causa de qué es la falta de sueño. Porque si yo al otro día estoy irritable, sensible, pireperení, o sea, cualquier cosa me molesta, evidentemente hay otros síntomas más, aparte de la falta de sueño, que empeoran al no dormir. Bueno, es tan interesante lo que nos estás contando, de verdad, porque hay cosas, acá está todo el mundo atento, porque hay cosas que no sabíamos, ¿verdad? Y estamos descubriendo. Ahora vamos con este siguiente material, por favor. ¿Cuándo acudir a un especialista? Si durante 2 a 3 días, una vez que inició el sueño, se vuelve a despertar por algún aspecto sobre el que tenga conciencia o le informan familiares que habla durante el sueño, tiene pesadillas, un despertar confusional, ronquidos, apnea del sueño, somnolencia diurna, fatiga, poca energía durante el día, acuda a un especialista. Ok, es muy importante acudir al especialista. ¿Quién es el especialista? Bueno, ahí es donde tenemos que ir determinando algunas cuestiones, ¿verdad? Si mi problema es que yo ronco de noche o estoy teniendo así como, qué sé yo, tu compañero, tu esposo, tu pareja está durmiendo y de repente se queda en silencio y vos le tenés que mover un poquitito para que vuelva a respirar. Evidentemente el problema está relacionado a la respiración de esta persona. Por eso es que normalmente dentro de una dificultad del sueño, lo ideal sería que si es un adulto, que vaya al clínico o al médico de familia, si es un niño, que vaya al pediatra, para que sea este médico quien determine hacia dónde direccionarle hacia el subespecialista. Entonces, si se da cuenta que el problema del insomnio es por un ronquido, le va a mandar al otorrino.
Ahora, si el problema que está teniendo esta persona es que está teniendo pesadillas por las noches y está teniendo muchos síntomas, o fue una persona que sufrió un evento traumático, le va a mandar al psicólogo para que el psicólogo le dé herramientas, medidas para poder resolver esto. Ahora, si a pesar de ello y todas las herramientas y la higiene del sueño no se resuelve, o si son problemas muy importantes de falta de sueño o incluso lo contrario, hipersomnia, duerme más de lo normal, es ahí donde psiquiatría interviene, porque nosotros somos los que nos ocupamos realmente del tratamiento de un cerebro que pueda estar sufriendo síntomas de trastornos mentales. Y cuando se habla de estos síntomas de trastornos mentales, ¿qué puede ser, doctora? ¿Qué es lo más frecuente o qué es lo que está relacionado con la falta de sueño? Hoy, Vivi, no te voy a decir mentiras si te digo que el 90% de los pacientes que hoy van al consultorio de un psiquiatra van por un trastorno mixto. ¿Qué es un trastorno mixto? Es un trastorno que tiene síntomas depresivos y síntomas ansiosos mezclados. O sea, no hablamos de una depresión per se, ese paciente que no se baña, no come, que llora, que piensa en el suicidio. Pero hablamos de un paciente que tiene algunos síntomas de depresión, como por ejemplo, dije hace rato, la irritabilidad. Ese pirepenerí donde yo no puedo ni comer al lado de mi marido porque ese ruido que hace con el cubierto me altera. Ese es un síntoma de depresión. O el nerviosismo, o sea, yo no era antes una persona nerviosa, pero hoy no puedo controlar mi impulso. Alguien habla en el set y yo me enojo y tiro el vaso. No controlo mi impulsividad, rompo mi bolígrafo cuando en el trabajo me altero, golpeo la mesa. Yo no era así, pero últimamente estoy teniendo esos síntomas. Esos son síntomas depresivos y encima se les suma síntomas ansiosos. Constantemente estoy haciendo esto con esa sensación de que me falta el aire o de repente tengo como una opresión en el pecho, en el peor de los casos taquicardia. Ya me hice todos los estudios con todos los cardiólogos que hay y todo el mundo me dice, tranquila nomás, no tenés nada. Pero yo me voy a mi casa y a mí me duele mi pecho, yo tengo taquicardia. Y encima viene alguien y me dice, ¿por qué no te vas al psiquiatra? Más rabia me da. Porque yo siento eso y es un sentimiento real, no es algo psicológico. El paciente tiene estos síntomas y la causa más frecuente de consulta hoy en día en el psiquiatra son los trastornos mixtos, y dentro de este trastorno mixto el insomnio es el 99% de los pacientes el que sufre. Doctora, en la mujer llegada a la menopausia, el tema de las hormonas y ese cambio y todo eso, ¿eso también puede producir insomnio? Sí, puede provocar alteraciones en el sueño. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay veces en donde uno, por cuestiones hormonales o mismo por una preocupación X que tiene y la personalidad, puede tener un par de días de mal dormir. Pero ¿cuándo uno debe recurrir o acudir a un especialista? Cuando este mal dormir se vuelve muy frecuente. O sea, si yo analizo y en una semana, por lo menos de los 7 días, 3 dormí mal, eso no puede ser. Ahora, si yo dormí mal un día, porque justo, bueno, tengo que irme de pesca el fin de semana y estoy ansioso, ya quiero que llegue y no, eso no es un trastorno del sueño. O tengo un examen y no estudié, o tengo una fiesta a la que me quiero ir y no estoy. Ese no es un problema, no es para que yo vaya a buscar. Pero si yo pongo en la balanza y en una semana son más días lo que yo tengo mal sueño, eso es indicativo de acudir enseguida a buscar ayuda para ver qué es lo que está pasando. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos mucho más que hablar con nuestra invitada. Volvemos ya.
Bueno, y ahora queremos ver el material que habla de los niños y de los jóvenes, esa obsesión que tienen, y los grandes también, hay que aclarar, con los aparatos electrónicos y con las series y con las pantallas y con todo eso, que duermen poquísimo. Tenemos un material que habla de eso. Por obsesión con aparatos electrónicos, niños y jóvenes sufren de insomnio. La pantalla del celular se lleva las horas del sueño. Es una realidad que se da sobre todo en los niños y jóvenes, quienes sienten la necesidad de estar pendientes del mundo virtual, sin importar pasar las altas horas de la noche en vigilia. Ok, obsesión. Hasta hoy en día todavía se le llama obsesión o sigue siendo un consumo excesivo. Pero en no mucho más tiempo vamos a tener la adicción a la tecnología. Hay una diferencia entre el consumidor y el adicto, ¿verdad? No importa si es de una droga o de un aparato celular. El consumidor es ese que puede parar y que al parar su cuerpo no le pide. Pero el adicto es aquel que cuando deja de consumir esta sustancia o en este caso de utilizar el celular, el cuerpo empieza a hablar, empieza a tener síntomas físicos que se desespera porque no puede usar el aparato. Entonces, el insomnio podría ser una causa que hoy en día se está estudiando como un síntoma de abstinencia de la adicción a la tecnología. En los niños y en los jóvenes es un mal hábito vivir. Es la falta de límite, es esos padres que de repente están en la sala de espera del hospital y para que el hijo no grite o no llore le dan nomás su celular y que se tranquilice. Y son malos hábitos que muchas veces los padres utilizan. O sea, yo trabajo toda la semana y quiero estar tranquila, entonces le voy a comprar nomás una Play a mi hijo de 10 años para que no me hinche, ¿verdad? Entonces, a veces eso es lo que empieza a generar la hiperestimulación. Y hoy los niños son muy curiosos, están al 100% en contacto con la tecnología y no está mal. Pero lo importante es que siempre estén bajo el cuidado y la tutela de ese padre, porque este niño y este adolescente se va a despertar de madrugada y a escondidas va a agarrar el celular. Entonces, la regla sería, bueno, ¿sabes qué? A las 10 el celular en mi pieza. O tener en cuenta esos límites que los padres necesitamos poner para que el niño funcione. Y otra cosa que una vez le escuché hablar a un colega y amigo que es un psicólogo que siempre habla del tema de la tecnología, él dijo, ¿cuándo es el momento de darle el celular al niño? Y cuando vos tenés en consideración de que tu hijo puede ver pornografía. Cuando vos crees que tu hijo puede ver pornografía, entregale el celular y no te preocupes más. Wow. Si vos no querés que tu hijo vea pornografía, prestale el celular, pero tenerle bajo tu mirada siempre. Porque por más creencia o buen cuidado o todo que nosotros tengamos, la tecnología le va a meter en ese mundo. Entonces, si vos querés que tu hijo pueda ver eso tranquila y libremente, déjale nomás en su pieza con su celular y no te preocupes. Ahora, si no, advertí lo que está viendo tu hijo, tenele bajo tu mirada, controlar lo que está haciendo ese adolescente, sabe qué tipo de juegos está jugando, porque si no, se te va a escapar. Y volviendo al tema de por qué en ellos hoy en día la dificultad del sueño puede ser muy frecuente, tiene que ver con esta obsesión, pero también tiene que ver otra cuestión importante, que es la emisión de luz que el aparato envía. Vimos en la imagen un niño en la oscuridad con el celular en la cara y la información que recibe le puede estar estimulando, pero la luz que emite el celular o el televisor inclusive ya está también generando un trastorno. Por eso que no sé si escucharon hablar de la famosa melatonina, que es una hormona natural que nuestro cuerpo produce para que nosotros podamos dormir. Y la melatonina se produce en la oscuridad. Pero si yo tengo esta irradiación de luz en mi cara todo el tiempo, la producción de melatonina de mi cuerpo disminuye y mi inducción al sueño no es normal. Claro.
Entonces ahí en los niños y en los adolescentes tener ese tipo de cuidados con respecto al uso de la tecnología. Y en los adultos como nosotros, que muchas veces, y es una realidad, no tenemos tiempo, trabajamos todo el día y queremos saber qué es lo que pasa con mi amiga o mi ex compañera y quiero mirar el Facebook. Sí. Hacelo, pero hacelo con la luz prendida sentada en la sala. No lo hagas en la cama acostada en la oscuridad con la esperanza de que te venga el sueño y poder descansar, porque esa no es una buena calidad de sueño. Entonces, sentate a ver tu serie o sentate a ver tu celular en la sala con la luz prendida y cuando ya te cansaste, apaga todo y anda a acostarte a dormir. El dormitorio no tiene que tener tecnología, Vivi, para que sea una buena calidad de sueño. Contundente. Vamos a ver este siguiente, me encanta todo lo que dice la doctora. Vamos a ver el siguiente material, por favor. Consecuencias de los trastornos del sueño en niños y adolescentes. Los problemas de sueño en los menores, a diferencia del adulto, tienen un gran impacto. Afectan el desarrollo generando cambios conductuales, como irritabilidad, conductas hostiles, adictivas o producen desorden psiquiátrico como ansiedad, depresión, adicción, déficit de atención. Aumentan los niveles de alerta, estrés y ansiedad. Todo esto vuelve a repercutir en el sueño, puesto que no hay relajación. Exacto, niños y adolescentes. Una de las cosas que no vimos ahí, pero que ya hablamos en bloques anteriores, es la dificultad en el proceso de crecimiento. O sea, un niño que duerme poco, crece poco, porque su hormona de crecimiento no va a ser secretada. Un niño o un adolescente que duerme poco tiene más tendencia a enfermarse, porque su sistema inmunitario no genera las defensas que tiene que generar. Un niño que duerme poco tiene más dificultades cognitivas, le cuesta más aprender, atender, concentrarse en la clase. ¿Por qué? Y porque esa falta de sueño hace que el área de consolidación de la información, que para ellos es tan importante, porque el niño absorbe como una esponja toda la información, pero esa información no se retiene por la falta de sueño. Entonces, esos son síntomas que van a presentarse físicamente en un niño. En el área mental va a afectar con todas estas cosas que dijo: irritabilidad, nerviosismo, llanto fácil, porque una depresión en un niño no se ve como en un adulto. Un niño con depresión está irritable, está nervioso, está sensible, no quiere comer. A diferencia del adulto que de repente tiene una depresión ansiosa y quiere comer muchísimo, no puede parar de comer y está teniendo dificultades. Entonces, en los niños los síntomas de ansiedad y de depresión se manifiestan de esa manera como vimos, ¿verdad? Con la irritabilidad, con el cambio de conducta, con la falta de límite. Mi hijo era tranquilito en la escuela y ahora últimamente le está pegando a todos sus compañeros. Entonces, esos son signos de alarma en donde hay que ver si es que este niño no está sufriendo síntomas depresivos, y a raíz de eso también es la falta de sueño un síntoma más. Bueno, y ahora este material que habla del horario del inicio del sueño, ¿es importante o no? Vamos a ver. El horario de inicio del sueño. La recomendación es dormir 8 horas diarias, aunque comúnmente se llega a un promedio de solo 6 horas. Pero la cantidad a veces no es tan importante como el horario de inicio del sueño, que se debe dar antes de la medianoche. Al dormir muy tarde, hay una privación crónica de sueño que es muy nociva. El sueño diurno no compensa lo que se perdió en la noche. El horario de inicio. Si nosotros vamos a irnos por lo que es correcto, una vez que entra el sol, nuestro cuerpo ya empieza a producir la melatonina, que es esta hormona que nos va a inducir al sueño. Entonces, con la entrada del sol, alrededor de las 7, las 8 de la noche, yo tendría que empezar a prepararme ya para mi sueño. Eso es en el mundo ideal. Sí.
Pero hoy en día todos sabemos, a veces terminamos nuestra jornada a las 10, las 11 de la noche. Entonces, por eso, el poder entender, primero, que existe algo que se llama ciclo circadiano, o sea, el ciclo de 24 horas en donde yo tengo que funcionar y en donde durante el día, cuando hay luz solar, es el momento de actividad. Por eso decía, dormir de mañana no recupera el sueño nocturno. Si vos saliste un fin de semana y dormiste mucho, sí te ayuda a recuperar, a sentirte mejor. Pero hacer eso todos los días no es saludable porque dormir de día no es lo mismo que dormir de noche, por la cuestión del ciclo circadiano y de la melatonina que estuvimos hablando. Entonces, si vos dormís a las 12 de la noche, tenés que tener en cuenta que son 6 horas de sueño bien completos en la oscuridad para que sea reparador. Lo ideal, dijimos, 8. Hay algunas personas que pueden hacer estos 3 ciclos por la noche y de repente a la siesta hacen los 2 ciclos que faltan y es fantástico, ¿verdad? Dormir la siesta. Pero mantenerse en ese ritmo de dormir 6 o menos horas porque el trabajo, porque la sobrecarga, porque eso va a terminar generando mucho más perjuicio. Y es como ese paciente que tengo que me dice, doctora, yo lo único que espero es jubilarme para ser feliz. No, hoy tenés que ser feliz, porque viviendo en este ritmo vos no vas a llegar a la jubilación. Te vas a morir antes. Entonces yo hoy tengo que cuidar de mi sueño, de mi calidad de vida, sentirme bien, ser feliz con lo que hago, aplicar en mi vida las cosas y entender que dormir 4 horas me va a enfermar. Hoy, no, pero yo soy joven, yo puedo aguantar. No, tu cuerpo desde pequeño necesita el sueño. Es igualito a ese motor del auto, ¿verdad? Vos tenés arrancado y no para nunca. En algún momento va a colapsar. Entonces, hay que aprender a dormir y lo ideal es que sea al empezar la noche, cuando ya el sol está entrando, o en el mejor de los casos, entre las 10 y las 11 de la noche. Doctora, vos dijiste que una persona que duerme unas horas y después duerme la siesta completa el ciclo. Puede completar, si vos tenés 4 ciclos para hacer, sí, para que sea normal, vos podés hacer 3 ciclos de 2 horas a la noche y dormir desde las 12 hasta las 6 de la mañana y hacer tus 3 ciclos. Y después de la siesta, hacer los 2 que faltan y completaste perfectamente tus 8 horas de sueño que necesitas. ¿Recomendás la siesta si se puede? Claro, para aquel que puede y no logra dormir lo suficiente por la noche, es fantástico una buena siesta que sea mínimamente de 2 horas. ¿Qué pasa, Vivi? Te voy a explicar una cuestión que tiene que ver con los ciclos del sueño. En Asia, ellos se dieron cuenta de que el rendimiento físico de sus empleados mejoraba cuando dormían la siesta. Entonces ellos en la fábrica agarraron y ponían un montón de camas y al mediodía a todo el mundo le mandaban a dormir. Pero le hacían dormir media hora, no 2 horas, no un ciclo completo de sueño. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende que si vos necesitas llegar al sueño profundo para que sea reparador. Pero si vos te quedaste dormido 15 minutos y después te despertaste, tu cerebro no analiza que vos no hiciste toda la escalera. Es como que dio el primer escalón, se quedó ahí y después se despertó. Por eso es que a veces esas siestecitas de 15 minutos son súper reparadoras. Vos estás muy cansado, te acostás, dormís 15 minutos y te levantás lechuguita, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y por qué eso pasa? Porque el cerebro, dentro de su percepción, siente que durmió todos los ciclos correspondientes porque al despertar está en el mismo lugar que inició. Entonces lo que pasó fue que nunca subió nomás la escalera. Ahí durmió, ahí se despertó. Y esos 15 minutos son fantásticos, pero no es reparador. O sea, no es un sueño que cumple la misión de recuperar al cuerpo. Como diciéndole, esos 10 minutos ya me bastó para mi siestecita y yo ya voy a funcionar. Pero en realidad no cumplió la función del descanso que tiene que ser en un ciclo completo. Perfecto. Vamos a hacer un cortecito y a la vuelta tenemos muchas preguntas más para nuestra invitada. Volvemos ya.
Bueno, y ahora las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales del Doctor en Casa para nuestra invitada sobre el tema de hoy. Vamos con esa primera pregunta, señor director. ¿Cómo se puede inducir el sueño si se tienen problemas para dormir? Ok. Existen lo que se llaman medidas higiénico-dietéticas del sueño. Ese siempre es el primer paso. Muchas veces nosotros haciendo o aplicando esto en nuestra vida vamos a lograr dormir sin tomar una pastilla. Higiénico-dietéticas. ¿Dietéticas por qué? Si yo voy a dormir a las 10 de la noche, como habitualmente espero, lo ideal es mantener en la semana una rutina horaria, tratar de acostarme todos los días a la misma hora y despertarme a la misma hora. No importa que sea sábado o domingo. Entonces, esa rutina horaria ya empieza a ayudarme a controlar mi ciclo de sueño. Después viene la medida higiénica. ¿Qué es la medida higiénica? Como dijimos, dormir en la oscuridad. Es necesario que la habitación sea oscura, tranquila, sin luz, por el tema de la melatonina. Ah, no, doctora, pero yo no puedo dormir en la oscuridad. Yo tengo miedo de dormir en la oscuridad. Existen personas así. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, cómprate estos aparatitos que se usan de luz tenue para los bebés. Deja prendida la luz del pasillo, pero no el velador de tu pieza, porque tu cuerpo necesita la oscuridad. Otra medida higiénica es que la habitación sea aireada, que haya confort en la habitación. Uno no puede dormir en un ambiente cerrado, en donde hay poco aire, poca ventilación, porque eso tiene que ver. ¿Qué más tengo que saber? Dentro de las medidas higiénicas dietéticas, yo tengo que saber que 2 horas antes de la hora que yo voy a dormir, yo ya tengo que empezar a prepararme para mi sueño. ¿Cómo sería eso? Primero, no hacer una cena abundante. Yo no puedo cenar grande a las 10 de la noche y acostarme 10:30. A partir de las 8 yo ya tengo que empezar a cuidarme. Entonces, el cenar mucho, el comer un alimento muy cargado y acostarme a dormir, yo duermo, pero mi tubo digestivo trabaja. Entonces mi calidad de sueño es mala. Entonces, durante ese proceso la digestión está ahí y mi cerebro está a medias tratando de descansar porque se tiene que preocupar de eliminar esa cantidad de comida que comiste, ¿verdad? Entonces, 2 horas antes, no comer comida abundante, no consumir demasiados líquidos. Más todavía si yo soy una persona, un varón de una edad mayor, en donde ya estoy teniendo problemas de próstata, donde la cantidad de líquido que mi vejiga aguanta ya no es tanto y me voy a despertar varias veces. Entonces, usar todo el día para tomar el líquido que mi cuerpo necesita, pero a partir de las 8 de la noche, regular la ingesta del líquido. Y hacer lo que siempre nos decía mamá, anda a hacer pipí antes de dormir, sí. Porque tenés que vaciar tu vejiga para que eso se vaya acumulando durante la noche y a la mañana vos puedas volver a eliminar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es no tomar bebidas estimulantes, café, mate, tereré, energizantes a partir de las 8 de la noche, porque quieras o no, te va a generar un trastorno. El paciente dice, no, a mí no me hace nada el café, pero vos vas a dormir, pero tu mente va a estar hiperactivada, ¿verdad? Entonces, eso es dentro de las medidas dietéticas. Dentro de las higiénicas tenemos la oscuridad, no hacer ejercicios extenuantes. Yo no puedo irme al gimnasio hasta las 10:30 y venir a las 11 a dormir, porque estoy lleno de adrenalina. La gente dice, me voy a ir a cansar y voy a dormir. No, vas a venir lleno de energía. Es diferente si vos haces yoga, pilates, meditación, que son ejercicios de distensión y extensión, en donde sí no hay problema, podés hacerlo antes de ir a la cama. Perfecto, súper claro. Te queremos agradecer el tiempo, doctora. Nos encantó tenerte acá y queremos que vengas para otro programa. Sin ningún problema. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.